Chicos, ¿cómo están? Soy Víctor, su profe de física y matemática. Bueno, ahorita vamos a empezar con una clase de movimiento parabólico, pero antes de iniciar la clase, espero que todos se encuentren muy bien en casa, tomando en cuenta las medidas sanitarias optadas por el gobierno y el municipio, y más que nada que no estén saliendo para que no se vayan a contagiar y se vayan a enfermar. Sin nada más que decirles, empecemos. El movimiento que vamos a estudiar el día de hoy se llama movimiento parabólico. ¿Pero qué es el movimiento parabólico? Su definición es la siguiente. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto, cualquier cuerpo, cualquier partícula cuya trayectoria describe una parábola. ¿Sí? Para que me logren entender mejor les voy a poner un ejemplo práctico. En el tiro parabólico se lo ve bastante en los jugadores de fútbol. Cuando un jugador de fútbol patea un balón, se ve cómo este sale expedido y alcanza una altura máxima y llega hasta la otra cancha o en este caso al arco. Otro ejemplo práctico es de los jugadores de baloncesto, que ellos tienen que coger el balón, lanzar y llegar a canasta. ¿Sí? Son dos ejemplos muy prácticos y de nuestra vida cotidiana donde ponemos en práctica el movimiento parabólico. Recuerden, el movimiento parabólico describe la trayectoria, una parábola. Sí, eso es muy importante. Es un movimiento cuya trayectoria describe una parábola. Esta es la parábola, chicos. Miren, esta es la parábola. ¿Sí? Sin más que decir, vamos a ver cómo se describe o cómo se comporta este movimiento. Este movimiento se lo conoce como un movimiento de dos dimensiones. De dos dimensiones. ¿Por qué? Porque en el eje X, perdón, ya les borro, les escribo bien. En el eje X vamos a encontrar el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y vamos a encontrar el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Es por esta característica que está en negro que este es un movimiento ya compuesto. En el eje X vamos a tener el movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y vamos a tener el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ahora vamos a ver las partes de la gráfica. Para que este movimiento se dé como tal, vamos a necesitar primerito de un ángulo de tiro o ángulo de lanzamiento cuyo nombre es teta. Vamos a necesitar de un ángulo de lanzamiento. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una velocidad inicial. ¿Sí? Una velocidad inicial. Ahora, una de nuestras incógnitas va a ser la altura máxima. Miren, si se dan cuenta, nuestro objeto va a salir desde esta posición y va a ir ganando altura, sigue, pero va a llegar un momento en el que se va a encontrar con una altura máxima, en el punto más alto de la curva. ¿Sí? Esto nosotros lo vamos a manejar, esta variable, como h máxima. ¿Y qué me va a representar? Me va a representar esto, la altura máxima. ¿Sí? Pero como miren, como nuestro objeto se va, les voy a hacer así para que entiendan, va ganando altura, también se va desplazando en el eje X. Miren, si ven cómo se van desplazando los dos marcadores y hasta que se llegan a encontrar de nuevo. ¿Sí? En el eje X nosotros vamos a conocer esto al punto máximo, hasta donde llega nuestro objeto como alcance máximo. Y la variable que vamos a manejar se llama X máxima. ¿Sí? Recuerden, en el eje Y yo voy a trabajar con el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y en el eje X yo voy a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación ya les voy a poner las ecuaciones y vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más entendido. ¿Sí? Ya chicos, ahora las ecuaciones que vamos a trabajar ya se las voy a escribir. Vamos otra vez a recordar
¿Cómo está compuesta la gráfica de nuestro movimiento parabólico? Vamos a tener teta. ¿Qué va a representar teta? Va a ser el ángulo de lanzamiento. X máxima, ¿qué va a ser? Va a ser el alcance máximo que va a tener. H máxima, ¿qué va a representar? La altura máxima. Les recomiendo, chicos, por favor, que vayan ustedes en sus cuadernos escribiendo esto para que sepan qué vamos a calcular, qué ecuaciones, qué incógnitas vamos a tener en el momento de resolver un ejercicio. Ustedes se han de preguntar qué significa TS y TB. TS se llama tiempo de subida. Tiempo de subida. TB es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Y aquí, chicos, yo me estoy olvidando de poner que esto me representa que es VO. Nosotros ya hemos trabajado muchas veces y VO significa velocidad inicial. ¿Sí? Ya. Con estas variables nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Antes de nada, yo les voy a explicar un poco y hacerles entender de que la velocidad inicial en este movimiento, que es de dos dimensiones, que en el eje X yo voy a trabajar con el MRU y en el eje Y con el MRUV, nuestra velocidad inicial se descompone en componentes rectangulares, que son aquí. Este es la velocidad inicial, la que yo estoy teniendo aquí. Esta de aquí va a ser igual acá, pero yo voy a tener componentes rectangulares que se va a llamar V o X y V o Y. Velocidad inicial en el eje X por el MRU y velocidad inicial en Y por el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Sí, aquí pongamos X y Y para nombrar nuestros ejes coordenados. ¿Sí? Ahora voy a escribir estas ecuaciones. Voy a escribir las ecuaciones que vamos a necesitar en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y, recuerden, vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora sí, ¿qué ecuaciones vamos a tener? La primerita va a ser nuestra componente rectangular de la velocidad en Y, que es V o Y. ¿A qué va a ser igual? A VO que multiplica al seno del ángulo. ¿Sí? Segundo, ¿qué voy a tener? Y. Y es mi trayectoria y voy a tener V o Y con mi velocidad en la componente Y que multiplica el tiempo menos un medio de Q de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sí, ustedes ya saben, chicos. T representa tiempo, esto es tiempo al cuadrado. G es la gravedad y representa 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Veo Y, ya le estamos calculando acá arriba. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Vamos a necesitar nuestra altura máxima. ¿Cuál es la fórmula de nuestra altura máxima? Es la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Recuerden, seno al cuadrado. Cuando regresemos a clase, chicos, ya les voy a explicar cómo calcular mejor eso. Pero esto es velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo que nos están dando aquí de dato por la gravedad. Perdón, por 2 veces la gravedad. ¿Sí? Ahora vamos a tener otra ecuación más, que es TS. TS es el tiempo de subida. ¿Cuál es esta fórmula?
es la velocidad por el seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Esas son todas las ecuaciones para el eje Y. Voy a dejar aquí encerrada para evitar confusiones. ¿Sí? Ahora vamos a poner aquí eje X. ¿Y qué movimiento tenemos en el eje X? El MRU. ¿Sí? Ahora vamos a poner nuestras ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones? La primerita, igual que en la anterior. Veo X, la componente rectangular de la velocidad en X. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Sí? X o X máxima. ¿Cuál es la fórmula de la X máxima? Vamos a tener distancia, si no me equivoco, es B o X por el tiempo. ¿Sí? Esa es la fórmula del alcance máximo. Miren, si nosotros esta ecuación le relacionamos, esta de aquí la relacionamos con el MRU, vamos a ver esto, que distancia es igual a velocidad por tiempo. B o X es una velocidad y tenemos el tiempo. Y aquí, chicos, es donde nace nuestra relación. ¿Sí? Vamos a otra más. X máximo. Ya. Aquí yo estoy cometiendo un gran error, amigos. ¿Sí? Esta de aquí no es X máxima. Borremos esto. Esto se conoce como X. La distancia que recorrió en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora sí, la X máxima va a ser calculada de la siguiente manera, que es B o cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Aquí no es seno cuadrado, aquí es seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya, tomen en cuenta las ecuaciones, ¿sí? Estas son las ecuaciones que ustedes deben de manejar. Ahora vamos a poner el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, como ustedes lo ven, tenemos aquí. Y esto es 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de subida, ¿dónde lo tenemos? Está aquí. ¿Sí? Y esta de aquí son todas las ecuaciones que vamos a manejar para para el movimiento parabólico. Ya les voy a hacer un ejemplo para ver cómo se aplican estas ecuaciones. Ya, chicos, ahora vamos a resolver un ejercicio. En este lado de aquí les dejé las ecuaciones para que tengan pendiente. Y aquí está el ejercicio. Dice, un jugador de fútbol americano patea un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundo y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto al horizontal. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcule la altura. Vamos a calcular aquí la H máxima. Vamos a calcular el alcance. Y vamos a calcular el tiempo que pertenece en el aire. El tiempo que permanece en el aire es el TV, es el tiempo de vuelo. ¿Sí? Tenemos 3 incógnitas. ¿Sí, chicos? Voy a borrar para poder resolver. Ya. Vamos a sacar los datos del ejercicio. ¿Qué nos dicen los datos? Tenemos una velocidad inicial que es de 30 metros sobre segundo. Tenemos un ángulo de lanzamiento que es de 48 grados con respecto al horizontal. También tenemos la gravedad, nunca tenemos que olvidarnos de ella, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más teníamos de datos? Creo que ya no teníamos ningún otro, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar a resolver. Vamos a usar esta ecuación de aquí para calcular la altura, ¿sí? ¿Qué nos dice? H máxima, aquí es igual, velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre
la gravedad. Voy a reemplazar solamente los datos que tengo. Velocidad inicial es 30. 30 al cuadrado por el seno al cuadrado. ¿De qué ángulo? 48 grados. Sobre la gravedad, que es 9,81. ¿Sí? Aquí tenemos el H máximo. ¿Sí? Ya chicos, miren, estos valores de aquí vamos a meter en la calculadora. ¿Qué me dice? 30 al cuadrado por seno al cuadrado de 48. Yo puedo poner la expresión seno de 48 por el seno de 48. Así tengo un seno cuadrado sobre 9,81. Y esto nos tiene que dar como resultado 25,36 metros. Imagínense, esa pelota de fútbol americano se elevó 25,36 metros con respecto al piso. ¿Sí? Déjenme, solo quiero poner una cosa. A ver chicos, aquí yo en el momento de copiar la ecuación me equivoqué y es por un 2. ¿Sí? Aquí les corrijo y nos sale esto. ¿Sí? La expresión que ustedes deben de meter en la calculadora es la siguiente. No sé si mi hermano me puede ayudar enfocando en la calculadora para que vean lo que tienen que ingresar. ¿Sí? Ya. Tenemos el primer ítem calculado. Ahora vamos a calcular el alcance. ¿Sí? Que es con esta de acá. Ya, vamos a ver. X max, aquí es igual b al cuadrado por el seno de 2 veces, discúlpenme, que no les pongamos los valores, 30 al cuadrado por el seno de 2 veces 48 grados sobre 9,81. ¿Sí? Lo que no tenemos que hacer, ingresar esos valores en la calculadora. ¿Ya? Y el resultado que tenemos es X máxima, aquí es igual a 91,24 metros. Miren, chicos, esta es la expresión que mi compañero me ayude. Tienen que ingresarla, ¿sí? Ya. Ahora vamos con el tiempo que permanece en el aire, ¿sí? A ver, el tiempo que permanece en el aire es esta de aquí, pero miren, ¿qué tenemos que hacer? Calcular primero esta. O vamos a hacer un pequeño reemplazo matemático de esta ecuación de aquí, multiplicarle 2 veces y ya está. ¿Sí? Verán, ¿cómo nos queda? TV es igual a que A2, que es este 2 que tengo aquí, miren, presten atención. TS, ¿cuánto vale? BO, seno del ángulo, sobre la gravedad. ¿Sí? Y vamos a usar esa ecuación que les acabo de poner ahí, vamos a ponerle aquí abajito. ¿Qué me dice? 2 veces que multiplica ¿a quién? La velocidad inicial, que es 30 por el seno de 48 grados sobre 9,81. ¿Sí? ¿Cuánto nos tiene que salir? Ya lo vamos a averiguar. 2 por 30 por el seno de 48 sobre 9,81. Y el tiempo que nos sale, que el balón está volando, es de 4,54 segundos. No, eso no viene eso. Segundos, ¿sí? Y esta es la expresión que ustedes deben de poner en sus calculadores, amigos, ¿sí? Ya.
Listo, chicos. Perdón. Este es un ejercicio de tiro parabólico. Todos los ejercicios se los resuelven siguiendo las ecuaciones, como yo les dije en clases. Sin ecuaciones no podemos resolver absolutamente nada. Mi recomendación es que se aprendan las ecuaciones, sepan qué es cada variable que tenemos dentro de nuestra ecuación para que sepan qué tienen que calcular, entender bien el ejercicio, sacar los datos, resolver y poner las respuestas. ¿Sí? Bueno, ya les voy a cargar un archivo con unos 2 ejercicios para que practiquen y me los envíen. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Cuídense.